¿Quién fue realmente María Magdalena? Durante siglos la han llamado pecadora, prostituta. Pero, ¿y si todo eso fuera un error? La Biblia la presenta como una de las seguidoras más fieles de Jesús. Y la primera persona en verlo resucitado. Hoy vamos a descubrir su historia. Y separar el mito de la verdad. En la historia del cristianismo, pocos nombres han sido tan discutidos, distorsionados y al mismo tiempo tan fundamentales como el de María Magdalena. Durante siglos fue recordada bajo etiquetas que no provienen directamente de los textos bíblicos, sino de interpretaciones posteriores que terminaron moldeando la imaginación colectiva. Sin embargo, cuando se regresa a las fuentes más antiguas, emerge una figura muy distinta, una discípula cercana, una mujer transformada y una testigo central de los acontecimientos más decisivos del cristianismo. María provenía de Magdala, una ciudad ubicada a orillas del mar de Galilea. Su nombre no es un apellido, sino una referencia geográfica que la identifica como la de Magdala. Los evangelios ofrecen un dato breve pero profundo sobre su pasado: había sido liberada de 7 demonios. En el contexto del siglo I, esta expresión no necesariamente aludía a escenas espectaculares, sino a una condición de sufrimiento extremo, ya fuera físico, emocional o espiritual. El número 7, en la tradición hebrea, simboliza plenitud o totalidad, lo que sugiere que su estado era completo, profundo, devastador. Su encuentro con Jesús marcó un antes y un después. A partir de ese momento no solo aparece como alguien restaurada, sino como parte activa del grupo que lo seguía. Los evangelios mencionan que ella, junto con otras mujeres, contribuía con sus propios recursos al sostenimiento del ministerio itinerante de Jesús. Este detalle es significativo, implica un compromiso que iba más allá de la simple admiración. María no era una espectadora, era parte activa del ministerio de Jesús. A lo largo del ministerio de Jesús, su presencia es constante. Aparece en los momentos clave, especialmente en aquellos en los que el miedo y la incertidumbre dominaban el ambiente. Cuando la tensión política y religiosa se intensificó, y la ejecución se volvió inevitable, muchos seguidores se dispersaron. Sin embargo, los relatos coinciden en que María Magdalena estaba presente en la crucifixión. Permaneció cerca del lugar de la ejecución, presenciando la muerte del hombre que había transformado su vida. Este punto tiene una fuerza histórica considerable. En el contexto judío y romano del siglo I, el testimonio femenino no tenía el mismo peso legal que el masculino. Si los evangelios hubieran sido construcciones puramente estratégicas, difícilmente habrían colocado a mujeres como testigos principales de los acontecimientos centrales. Sin embargo, María Magdalena aparece allí, firme, observando, sin huir. Tras la muerte de Jesús, también figura entre quienes observaron el lugar donde fue depositado el cuerpo. Ese detalle explica su papel posterior. Días después, cuando aún predominaba la oscuridad de la madrugada, regresó al sepulcro. No lo hizo esperando un desenlace sobrenatural, sino movida por el duelo y la intención de completar los rituales funerarios. Al llegar, encontró la piedra removida y el sepulcro vacío. El desconcierto reemplazó al dolor. Lo que debía ser un acto final de despedida, se convirtió en el inicio de un acontecimiento que transformaría la historia del cristianismo. Según el relato del Evangelio de Juan, María permaneció en el lugar, llorando, tratando de comprender lo que había ocurrido. En ese escenario de confusión y pérdida se produjo el momento que redefinió su papel para siempre. Fue la primera en encontrarse con el Jesús resucitado. No en medio de una multitud, ni como parte de una aparición colectiva, sino en un encuentro personal. Ese hecho la convirtió en la primera testigo de la resurrección. Posteriormente recibió la responsabilidad de comunicar lo sucedido a los demás discípulos. Así, una mujer cuyo testimonio carecía de peso jurídico en su cultura, se convirtió en la primera anunciadora del acontecimiento central de la fe cristiana. Con el paso de los siglos, su figura sufrió transformaciones interpretativas.
En el siglo VI, una homilía del Papa Gregorio fusionó su identidad con la de otras mujeres mencionadas en los Evangelios, particularmente con la mujer pecadora que unge los pies de Jesús. Sin embargo, los textos canónicos no establecen tal identificación. No existe en los Evangelios evidencia explícita de que María Magdalena haya sido prostituta. Esa asociación pertenece a una tradición posterior, no al registro original. Lo que sí se puede afirmar con base textual es claro y consistente. Fue liberada de una condición profunda de sufrimiento, fue discípula activa y colaboradora del ministerio. Estuvo presente en la crucifixión, observó el entierro y fue la primera testigo de la resurrección. Estos elementos no provienen de especulación tardía, sino de los relatos más antiguos disponibles. Su historia no encaja con la caricatura simplificada que durante siglos dominó el imaginario popular. Más bien, revela el papel significativo que ciertas mujeres desempeñaron en el ministerio de Jesús desde sus inicios. María Magdalena representa transformación, fidelidad en medio del miedo y protagonismo en el momento más decisivo. No fue definida por su pasado, sino por su permanencia y su testimonio. Su nombre quedó ligado no al escándalo, sino al primer anuncio de esperanza tras la muerte. En la narrativa cristiana, cuando todo parecía concluido y la derrota parecía definitiva, fue ella quien estuvo allí para presenciar el giro inesperado de la historia. Y ese detalle, más allá de interpretaciones posteriores, explica por qué su figura continúa generando interés, estudio y reflexión más de 2000 años después. La historia de María Magdalena nos recuerda que el pasado no define nuestro futuro. Dios no ve lo que fuimos, sino lo que podemos llegar a ser. Ella pasó de ser señalada por muchos a convertirse en testigo de la resurrección. Su vida nos enseña que la transformación es real, que el perdón restaura y que cualquiera puede tener un nuevo comienzo. Si este mensaje te inspiró, compártelo y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo.